Buenas tardes, mi nombre es José Antonio Hurtado, soy el residente de tercer año del Servicio de Medicina Interna del Hospital Regional Universitario de Málaga y el caso que voy a presentar lo hemos titulado Detección precoz y manejo de la nefritis lúpica en un varón de 24 años remitido por lupus. Sin más preámbulos, nuestro paciente pues, es como hemos dicho, un varón de 24 años que vive en Villanueva del Rosario, un pueblo a 30 kilómetros de Antequera y que trabaja en el campo. Como hábitos tóxicos, el paciente es un fumador ocasional, en el pasado fue fumador habitual y tiene un consumo de alcohol pues, en el ámbito social. Como factores de riesgo cardiovascular, el paciente presenta una obesidad de grado 2, no ha tenido antecedentes médicos hasta este momento y tuvo una intervención quirúrgica de una hernia en 2012. Dicho esto, el paciente debuta en febrero de 2021 con un cuadro consistente en fiebre diaria de predominio vespertino, termometrada de más de 38 grados, artritis simétrica en manos y pies, artalgia generalizada en todo el cuerpo, hasta orales, exantema malar, eritema sobrelevado en miembros inferiores, hipertensión previamente no conocida y orina oscura. Desde febrero hasta mayo, que tuvo el primer contacto con el servicio de medicina interna de su hospital de referencia, el paciente pues acudió en varias ocasiones a urgencias de su centro de salud y de su hospital, realizándose finalmente la derivación y la primera valoración. En esta primera valoración en mayo se diagnosticó de un lupus eritematoso sistémico y se inició tratamiento con prednisona. Se derivó en ese momento a nuestra consulta de enfermedades autoinmunes. Nosotros lo vemos por primera vez el día 16 de junio, cuando ya había cumplido 3 semanas de tratamiento con corticoides, y en este momento pues la única clínica que persistía del paciente eran artralgia en las manos sin signo de artritis, persistencia de la hipertensión, porque aunque se le había prescrito losartán, no había continuado con el tratamiento, y había desarrollado una caída del pelo o alopecia. A la exploración el paciente mide 1,62 m, pesa 104 kilos, lo cual es un índice de masa corporal de 39,6, rozando la obesidad mórbida, hipertenso, taquicárdico y estaba febril. Como hemos dicho, no presentaba exantema ni artritis, la ocultación fue normal, la exploración abdominal normal y lo único hallazgo que pudimos encontrar fue pues, dolor a la palpación en las articulaciones de predominio y mala izquierda sin signo de artritis, sin fibrosis, calor, inflamación, etc. En este momento solo disponíamos de las pruebas complementarias que se habían realizado en mayo en Antequera. La bioquímica, la función renal eran normales, el hemograma también, y la autoinmunidad pues presentaba una elevación de los ANA y de los anti-DNA con títulos de 1,80 y 1,1280 respectivamente, una hipocomplementemia con descenso de C3 y C4 con un factor reumatoide negativo y una PCR bastante elevada en 117. También se tomó la primera muestra de orina, en este caso no se solicitó el valor del cociente de proteína creatinina, pero podemos ver que presentaba microalbuminuria, elevación de albúmina creatinina y creatinina en orina. Asimismo, la tira reactiva pues, presentaba hematuria y proteinuria y en el seguimiento pues, también fue patológico, con cilindro hialino y leucocitos. Tras esta primera valoración por nuestra parte, al tratamiento con prednisona añadimos hidroxicloroquina, micofenolato a dosis de 2 gramos cada 24 horas, en pauta de 1 gramo cada 12. Iniciamos belimumab e insistimos en la necesidad de tomar losartán para controlar la tensión arterial. Tras esto, citamos al paciente con analítica de revisión en un mes y comentamos el caso con nefrología porque ante los hallazgos de sedimento, el sedimento de orina, la proteinuria, la hipertensión de nuevo, pues considerábamos que estaba indicado realizar una biopsia renal que se citó. En la consulta del 19 de julio, con el tratamiento instaurado, pues habíamos tenido una reducción en el valor de PCR, de proteína C reactiva, alcanzando valores de 28. Se repitió la autoinmunidad, que mantenía la positividad de NANA y el título de anti-DNA, y se vio que los ENA, el anticoagulante lúpico y los ACA eran negativos. Además, la orina fue más patológica, con un aumento en la proteinuria, aumento de los leucocitos y hematías en el sedimento y con el primer cociente de proteínas creatinina del que disponemos del paciente, que fue en torno a 2200.
4 días después se realiza la biopsia por parte del servicio de nefrología y se mandan las muestras de anatomía patológica. Se estudiaron con microscopía óptica, electrónica, inmunofluorescencia, y aquí tenemos, pues, en primer lugar, unas imágenes de una tinción con hematocilina suina, en la que podemos ver infiltrado linfocitario en los glomérulos con proliferación celular. En estas tinciones con tricrómico de Mason podemos apreciar semilunas en los glomérulos con material color turquesa, digamos que en la mitad derecha inferior de ambos glomérulos, así como focos de necrosis fibrinoide que se ven como pequeños conglomerados rojos dentro del glomérulo y necrosis de los núcleos que conocemos como cariorresis. Esta es una tinción de metenamina argéntica que solo tiñe las membranas basales de negro, entonces todo lo que está dentro del glomérulo que no tiene membrana basal pues sería la semiluna que está englobando el glomérulo casi por completo. La inmunofluorescencia reveló depósitos de inmunoglobulina G, inmunoglobulina A, de C1Q, de C3. La microscopia electrónica pues también fue compatible con nefritis lúpica. La conclusión del informe fue que el paciente presentaba una nefritis lúpica difusa de clase 4G con lesiones activas y un índice de actividad de 14 que es bastante alto. En este momento, y a la vista de los resultados de la biopsia y la gran índice de actividad, se decide añadir al tratamiento del paciente bolos de metilprednisolona, que sean del 28 al 30 de julio, y luego continuar con micofenolato, esta vez a 1,5 gramos cada 12. Durante el verano se sigue al paciente con revisiones mensuales y el 6 de septiembre, tras haber completado 12 semanas de tratamiento con micofenolato, 8 de las cuales a dosis de 3 gramos diarios, el paciente presentaba un CPC de 1500, seguimiento patológico, y en una toma de decisión conjunta con el servicio de nefrología pues se decide cambiar la pauta de inducción a ciclofosfamida según la pauta de lupus con 500 miligramos cada 2 semanas. El paciente termina la pauta de inducción en noviembre de ese año y la cita de revisión el 4 de enero de 2022, es decir, este año ya, la analítica pues mostraba una PCR negativa, un título de DNA de 1,40, una normalización del complemento y un CPC de 357. Se declara al paciente en este momento en remisión completa de su nefritis lúpica y se le instaura tratamiento de mantenimiento que, salvo pequeñas modificaciones en la dosis de prednisona y losartán, no ha requerido ningún cambio por ahora. Aquí tenemos una evolución del CPC a lo largo de toda la evolución del paciente, con los momentos en los que se realizan cambios de tratamiento. En nuestra primera consulta, pues, como ya hemos mencionado, el CPC estaba en 2200, se inicia hidroxicloroquina, micofenolato y belimumab. En julio, tras la biopsia, vemos que hay una gran elevación y es este momento en el que se instauran los bolos de metilprednisolona, y luego en septiembre pues vemos que aunque el descenso estaba siendo más o menos constante, pues aún así decidimos realizar el cambio a ciclofosfamida, y a día de hoy pues el paciente, la última vez que se ha revisado en consulta ha sido en este noviembre, el mes pasado, y presenta un CPC de 200. Queríamos comentar algunos ítems sobre este caso. En primer lugar, ¿cuándo debemos sospechar nefritis lúpica? Pues, aunque no era el caso de nuestro paciente, debemos sospecharlo siempre que veamos una disminución del filtrado glomerular, sin otra causa que lo explique. Cuando encontremos en la analítica de orina una proteinuria de medio gramo en 24 horas, que es más, digamos, más laborioso para el paciente recoger este tipo de muestras, o un CPC de más de 300 en la primera orina de la mañana, que es, pues, digamos, con la que nosotros manejamos principalmente el paciente. Un seguimiento activo con hematuria, leucocituria, cilindros tanto hialinos como hemáticos, o una hipertensión no conocida previamente, como era nuestro caso. A la hora de evaluar el tratamiento, cómo está respondiendo nuestro paciente, la actividad de la enfermedad, debemos considerar que la respuesta está siendo óptima si hay una reducción del 25% en la proteinuria en los primeros 3 meses, de un 50%, todos estos valores mínimos en los primeros 6, y al año conseguimos un cociente de proteínas creatinina de 500-700. Esto es en el caso de nuestro paciente que partíamos de una función renal normal. Si la función renal hubiera estado disminuida, pues también se espera una mejoría en dicha función renal hasta alcanzar pues el nivel basal con el que vaya a quedarse. Si el paciente se hubiera presentado con proteinuria en rango nefrótico, pues hubiéramos retrasado estos rangos de tiempo, o los podríamos demorar unos 6 a 12 meses.
Y por último, ¿qué tratamiento elegir en una nefritis lúpica tipo 4 como la nuestra? Pues los dos esquemas de inducción de los que disponemos según la guía EULAR y CADIGO son micofenolato a dosis de 2-3 gramos cada 24 horas o ciclofosfamida pues, en pauta de lupus. Las ventajas para nuestro paciente del micofenolato eran la administración oral, porque al vivir en un pueblo lejos de un centro hospitalario y trabajar en el campo, para él era más sencillo y más abordable tomar pastillas diarias que tener que desplazarse a un centro hospitalario, aunque fuera cada 14 días, y que el micofenolato no tiene la nefrotoxicidad que sí presenta la ciclofosfamida y no tiene o no presenta problemas o interacciones con la fertilidad. Es verdad que con dosis reducida de ciclofosfamida no está tan claro que haya problemas o que se deba realizar la criopreservación de medicamentos, pero en nuestro hospital sí la realizamos y esto o el hecho de tener que criopreservar tanto semen como óvulos puede retrasar el momento en el que iniciamos la pauta de inducción. También un tratamiento que podríamos valorar en caso de un cuadro muy severo con una gran actividad histológica o clínica habría sido ciclofosfamida según la pauta previa de la NIH, que pues grosso modo la dosis total que se administra al final al paciente es en torno al doble que en la pauta Eurolup. Como tratamiento de ayudancia debemos administrar IECA o ARA2 cuando los pacientes tengan proteinuria o hipertensión como nefroprotectores. Nuestro paciente pues desde un inicio insistimos en la importancia del uso de los sartán y de cara a controlar el riesgo cardiovascular y la hipercolesterolemia, administración de estatina. En un inicio el paciente no presentaba esta hipercolesterolemia, pero durante el seguimiento de ese verano, en el que pues, se administraron corticoides, luego se cambió a ciclofosfamida, sí la desarrolló y desde entonces está con estatina. Además, nosotros también decidimos administrar belimumab. Como se ha comentado en la charla previa, pues se ha visto en algunos estudios que puede mejorar la proteinuria y que puede reducir la incidencia de nuevos brotes de nefritis lúpica. En pacientes no respondedores, las últimas recomendaciones pues, incluyen que podemos valorar añadido anticolecinurínico como el tacrolimus al micofenolato. Sobre todo está indicado en pacientes que debutan con una proteinuria en rango nefrótico. Y también está la posibilidad de añadir rituximab como depletor de linfocitos B. Por último, en un futuro cercano pues habrá que valorar la utilidad, el coste-efectividad y cómo se insertan en la práctica clínica los fármacos que ya están aprobados como la voclosporina, el obinutuzumab y el anifrolumab. Como conclusiones de nuestro caso, debemos tener un alto grado de sospecha y buscar los indicios de nefritis lúpica en pacientes con lupus, tanto en su debut como durante el seguimiento. El diagnóstico y tratamiento precoces controla la actividad inflamatoria y limita los efectos deletéreos a largo plazo. Y el abordaje de estos pacientes debe ser multidisciplinar y la toma de decisiones se debe realizar de forma conjunta. Esta es la bibliografía que hemos utilizado y muchas gracias por su atención. ¿Se puede preguntar ahora o es después? Es que no había puesto yo el todavía funciona, lo había quitado. No, preguntar al Ignacio sigue ahí todavía o no. Es que estaba de guardia. Pues pregunta ahora. Tenemos tiempo, ¿eh? Porque vale. No hay muchos casos. Estoy aquí, sí. Bueno, deja, ya lo hago yo. Muchas gracias por el caso. Soy Dorita Martín, de Nefrología del Hospital de Poniente en El Ejido. Yo quería comentaros, porque seguramente que este caso, bueno, como lo lleváis con Nefro de allí, con la doctora Toledo, el cambio a ciclofosfamida, eso es una discusión importante o que podemos discutir durante mucho tiempo, ¿no? Porque tendemos a cuando vemos una semiluna, asustarnos un poco y virar a ciclofosfamida por la experiencia que tenemos con la ciclofosfamida, de más años de evolución, de las rápidamente progresivas con vasculitis ANCA o con anticuerpo ANCA. Pero en realidad no hay ningún estudio comparativo, que eso también lo he aprendido del doctor de Ramón, que lo hemos comentado alguna vez. No hay ningún estudio comparativo que nos avale el cambio a ciclofosfamida cuando hay semilunas con respecto a micofenolato. De hecho, el estudio AMS, que lo acabo de mirar por comprobarlo, el estudio AMS había un 30% de pacientes con insuficiencia renal en ambas ramas, 32 pacientes, perdón, y 122 pacientes, lo estoy leyendo ahora mismo, con semilunas
de los cuales 66 pacientes estaban en el grupo de micofenolato y 56 pacientes en el grupo de ciclofosfamida. O sea que incluso en el grupo de micofenolato había 10 pacientes más con semilunas que en el grupo de ciclofosfamida, ¿no? Entonces, el viraje ese a ciclofosfamida, ¿creéis que si lo hubiese aumentado a 2,5 gramos el micofenolato, a lo mejor porque llevaba 1 mes y medio, ¿no? Con el tratamiento, ¿no habría dado tiempo a responder o pensáis otra opción? Muchas gracias. Es verdad que el paciente en total recibió 4 semanas de micofenolato a dosis de 2 gramos al diario y 8 semanas a dosis de 3 gramos. Por nuestra parte, no oigo, ¿se oye? ¿No se oye? ¿Se oye? Ahora sí. ¿Sí? Quería decir que es verdad que el paciente había realizado solo 8 semanas de micofenolato a 2 gramos al día, 4 a 2 gramos, y los siguientes 2 meses había recibido 3 gramos diarios después de los pulsos de corticoides. Y estaba evolucionando bien. Sin embargo, pues un poco lo que me comenta, tras comentar con los nefrólogos los resultados de la biopsia, que si no recuerdo mal tenía, no sé si eran 14 semilunas, 29 glomérulos, es decir, casi en más del 50% de los glomérulos. Por el gran índice de actividad, ellos decidieron o nos animaron a realizar el cambio a ciclofosfamida. También, sí, es una opción. ¿Y los ANCA los pedisteis? ¿El qué? ¿Los ANCA los pedisteis? Sí, eran al inicio y eran negativos. Vale, gracias. Nada. ¿Alguien más quiere preguntar? Yo quisiera aclarar un poco una cosa, porque no me he acabado de enterar bien. Me ha parecido entender que se empezó con belimumab desde el principio. Uh-huh. Y la proteinuria, y no he entendido bien, la proteinuria, más allá de los resultados de la biopsia, que parece que fue la biopsia renal la que os llevó a hacer alguna modificación del tratamiento, la proteinuria, ¿cómo respondió al tratamiento inicial? Porque inicialmente se empezó exactamente con qué. El paciente, a ver, por aquí está la... Eso es, sí, aquí la primera. Estaba tratando yo de moverlo, pero no puedo, claro. ¿Aquí? El paciente, la primera vez que tenemos un CPC, que es de 2200, es cuando nosotros al tratamiento con prednisona, que traía de su hospital de referencia, añadimos hidroxicloroquina, micofenolato y belimumab. Y en la consulta de revisión al mes, el CPC se había había duplicado, de hecho más del doble. Había pasado a 5.200. 5, ¿no? Según esto, ¿no? Sí, estaba en 5.170, si no recuerdo mal. Nos podemos parar ahí si quieres. Y hago la pregunta entonces, ya me he enterado. Uh-huh. O 2 preguntas. ¿Realmente os pareció mucho 5 gramos de excreción de proteína con función renal conservada, imagino? Nos pareció mucho y además en ese momento... No, sí, uh-huh. es para espera que termino la pregunta. Es para discriminar entre los datos analíticos, clínico-analíticos, ¿no? En este caso más analíticos que otra cosa, y los datos de la biopsia, los datos patológicos, ¿no? Uh-huh. Realmente, ¿la biopsia se hizo en qué momento? ¿En el 29 del 7? Sí. Sobre esa fecha. O sea que tuvo un decalaje más o menos de 1 mes entre que se diagnostica, o se inicia el tratamiento y se decide, en base a la biopsia, uh-huh, que aquello no estaba bien, ¿no? ¿O me equivoco? ¿Cuál es la pregunta, perdón? La pregunta es que en el 22 del 6 se le pone un tratamiento en base a la clínica. Sí. Básicamente 2 gramos y pico. Sí. ¿Vale? Y el 29 del 7 se hace una biopsia unos días antes y ya tiene 5 gramos, pero tiene semilunas celulares, imagino, lógicamente, ¿no? Eran celulares, no eran fibrosas, ¿no? No, celulares. Pues así, yo no sé qué dirá Dorita, que está por ahí detrás de mí, que siento su aliento en mi cogote,
Pero 5 gramos de proteinuria a mí me parece una cantidad relativamente modesta. Eso a la segunda parte. A la primera, ¿por qué se empezó con belimumab en este paciente? ¿Para ahorrar esteroides, para mejorar la calidad de vida al cabo de los años? ¿O porque Pues no es un poco precoz esto del belimumab ahí? Pregunto. yo en nuestra experiencia o lo que la indicación de belimumab que solemos utilizar es cuando el título de anti-DNA está muy elevado, como 1.280 en este paciente, y el complemento está reducido. Es verdad que se inició precozmente desde un inicio con un tratamiento, digamos, bastante completo, pero no podría, aparte de los hallazgos analíticos y que se ha visto pues que se puede utilizar o que tiene utilidad como ahorrador de corticoides en un futuro, no hubo otras motivaciones, que nos viéramos otros hallazgos que nos empujaran a iniciar el tratamiento con belimumab. José Antonio, cuando pasaste a ciclofosfamida, ¿continuasteis con belimumab o ya lo suspendisteis? Creo que lo suspendisteis porque no lo seguís poniendo en la gráfica, pero por comprobarlo. Pues un momentito, que lo digo ahora mismo. El paciente no pasa nada, por curiosidad. A día de hoy mantiene belimumab. Si tenía esa duda, a día de hoy sigue administrando. Vale, continuaste belimumab y vale, gracias. De todas formas, la pregunta que yo te he hecho, las dos preguntas, yo creo que tienen cierto sentido y debemos de reflexionar un poco. Primero, que un incremento de proteinuria de 2 a 5 no es muy trascendente, desde mi punto de vista en este caso, pero creo que es así. Si la función renal se conserva, de hecho, recientemente se ha comentado una paciente, y realmente la proteinuria per se no tiene significado de una trascendencia pronóstica a medio largo plazo y sobre todo a corto plazo, ¿no? Y por otra parte, empezar de primera instancia en un paciente, y en este caso además sin tener datos de la biopsia, que no es necesariamente determinante para tomar la decisión sobre el belimumab, empezar con belimumab, hombre, yo creo que tenemos ahora mismo dos alternativas, ciclofosfamida, Eurolupus probablemente y esteroides en pulsos iniciales y después rápidamente bajar a oral y bajar ya, ir quitándolo de las 12 semanas o las 16. Y, insisto, yo no sé qué pensará Dorita, pero 5 gramos de proteinuria con función renal conservada y buen control del resto de las manifestaciones no se ajusta a la recomendación, en este caso, que has comentado tú, ¿no? Entonces, bueno, quizá podría haberse uno ahorrado un poquito de... Sí, por costo-efectividad, quizá reducir Bueno, uno de los... sí, costo-efectividad, porque realmente no es una recomendación que se haga, lo cual no quiere decir que no se pueda hacer, porque en realidad, pero no es una recomendación, vamos, seguro, no me acuerdo exactamente en qué punto está, pero empezar con belimumab, incluso aunque esté grave, si el paciente la función renal está deteriorada, si efectivamente los datos de necrosis y de proliferación, vamos, semilunas y en fin, los depósitos de inmunocomplejos son muy llamativos, pues se puede plantear la ciclofosfamida en pauta Eurolupus NIH, ¿no? Una vez, o sea, mensual, 6 meses y luego cada 3 meses. Pero no suele ser un motivo de la gravedad del proceso, no suele ser un motivo para poner ese fármaco. Y otra cosa también, hay que tomarse un tiempo largo para plantearse la resolución del problema. Sí que es verdad que a los 6 meses bajar de 700 miligramos, de 0,7, es un índice un indicador de buen pronóstico en términos de insuficiencia renal crónica terminal, que eso es lo que el estudio de Eurolupus demostró. Pero no significa eso que haya que bajarlo corriendo. La proteinuria, me refiero, es de las cosas menos importantes en términos de bajar la proteinuria. Si no ha hecho trombos, no es una complicación grave por la proteinuria, por la hipoalbuminemia, alguna cosa así. Dorita, ¿estás de acuerdo?
¿O te ha Sí, sido? Enrique, sí, es lo que he comentado antes en la pregunta, que dado la experiencia que tenemos con ciclofosfamida de muchos años más, en ese momento, ¿no? Hasta hace poco, y el tema de la rápidamente progresiva y las semilunas con la vasculitis ANCA, tendemos a usar la ciclofosfamida en estos casos, pero solo por opinión del experto o en nuestro día a día, porque la ciencia no nos avala en ese sentido. He comentado lo del estudio AMS, que yo lo he comentado contigo en algunas ocasiones, o tú conmigo, que de 32 pacientes con insuficiencia renal había como características basales y que había, que he dicho, 60, ¿cuántos pacientes? 122 pacientes con semilunas en el estudio, de los cuales había más en el grupo de micofenolato. De esos 122, 66 en el grupo de micofenolato y 56 en el grupo de ciclofosfamida. Entonces, la ciencia no nos avala a la hora de virar y que había pasado solo un mes, ¿no? Pero es verdad que estando delante del paciente y ver 50% de semilunas celulares, pues bueno, uno se puede poner un poco nervioso y virar a ciclofosfamida porque subjetivamente nos da más, parece que nos da más seguridad, pero la ciencia no nos avala en ese sentido. Está bien, bueno, está bien, es respetable tanto una opción como la otra, o haber aumentado la dosis de micofenolato a 2 o 3 gramos y haber continuado, ¿no? El tratamiento. No sabemos qué hubiera pasado porque no tenemos grupo control, lógicamente, pero igual hubiese respondido igual de bien el paciente. De igual forma, lo más rápido son los choques de esteroides, que sí que lo hubiese puesto desde el principio como ahorrador de, no, aunque no tenga síndrome nefrótico, ya sabemos que como ahorrador de esteroides los choques ya han demostrado protección y eficacia, y es lo más rápido. Tanto el micofenolato como la ciclofosfamida tardan en hacer efecto, y belimumab pues sabemos que también. No sé si... Te hemos dejado de oír, o yo por lo menos. ¿Pero me habéis oído bien Lo la último, disección? yo no te he oído lo último. Que decía que lo más rápido son los choques de esteroides, como sabemos, ¿no? Y que aunque no, y cuando inicialmente, yo creo que con 2 gramos de proteinuria ya la habría biopsiado, ¿no? Había ingresado para biopsiar al paciente, pero bueno, no sabemos las condiciones que tuviesen los compañeros o que tenían los compañeros y el paciente para no poder biopsiar en ese momento. Pero que pasado un mes, me parece poco tiempo para virar a la otra alternativa de tratamiento, y que el micofenolato ha demostrado en el AMS, al igual que la ciclofosfamida, igualdad o no inferioridad con el mismo número de semilunas que el grupo de ciclofosfamida, ¿no? Pero que como la ciclofosfamida en la vasculitis ANCA, que es la enfermedad por excelencia de proliferación extracapilar de semilunas, nos da más seguridad, y en la vasculitis ANCA falló el micofenolato de inducción, pues bueno, los nefrólogos tendemos a usar más la ciclofosfamida en estas circunstancias. ¿Qué hubiese pasado si se hubiera o qué habría pasado, perdón, si se hubiese aumentado la dosis de micofenolato a 2-3 gramos? A lo mejor habría respondido igual. Pero lo que coincide son los bolos de prednisolona, que ahí son los que actúan más rápidamente. El micofenolato y la ciclofosfamida tardan en hacer efecto, y el belimumab más todavía. O sea que igual al aumentar la dosis de micofenolato habría respondido también igual, ¿no? Ya, opino Lolita, igual que tú en ese sentido. Vaya, que no tenemos respaldo científico para decir que la ciclofosfamida en el caso de semilunas actúa mejor que el micofenolato, y que un mes me parece poco para virar, pero sí es verdad que estando delante del paciente en ese momento, pues tanto una como otra opción es respetable. Ya, pero para dejar clara la situación, efectivamente los pulsos de 6-metilprednisolona se pueden plantear en situaciones de gravedad. Ese es un punto razonable. Segundo, la ciclofosfamida en pauta en NIH, es decir, 1 gramo mensual, se puede plantear en situaciones de gravedad. Esas son esa es digamos, el estado de la cuestión en este momento, ¿no? Y la otra cosa es, ¿qué es la gravedad? La gravedad son datos histológicos de necrosis y proliferación, o datos clínicos de rápidamente progresiva, que significa que la función renal se está deteriorando. Yo creo que eso es un poco lo que hay que sacar en conclusión de este caso, como resumen, independientemente de que haya suficiente evidencia
o no la haya, ¿no? Pero eso es la recomendación, y de hecho así es como está planteado. Muy bien, pues muy Bueno, bien. Ha estado muy bien. pregunta que hace Carlos Romero. Vale. En el chat hay una pregunta que hace Carlos Romero. Carlos, ¿puedes hablar? Te he activado el micrófono. Bueno, es una advertencia que hace, ¿no? En realidad dice que se mantuvo el tratamiento con belimumab. Bueno, ¿No? pues ¿Te refieres a eso? sí, la pregunta que hace Carlos. No, no es una pregunta, es una afirmación, si eres el que lleva al paciente. Ah, vale, es que la ha puesto ahí, no sé.